qué pena, entiéndase bien, en su ámbito laboral, qué pena que no haya sucedido esto en España, porque, bueno, por los procesos que siguen en España, un proceso de este tipo, se recurre a profesionales de la psiquiatría y de la psicología para hacer unos informes periciales y conocer a los presuntos autores de determinados delitos, y me decía, ya, qué pena que al haber sido en Tailandia realmente no vamos a tener nunca un informe, un análisis pericial de cómo es Daniel Sancho, y otra de las dudas que va a quedar en el aire es si es una persona, bueno, de lo que podemos calificar como un psicópata o no, porque realmente no tenemos ningún informe profesional que hable de esto. Mira, de hecho, esta es una apreciación muy interesante. Yo con mi compañera y amiga Beatriz de Vicente, con la cual he escrito un podcast que vamos a escuchar dentro de muy poco en Podimo, dentro de ¿Cuándo, esa... Cébalo? pues, ¿Cuándo lo vais a...? en los próximos días vamos a emitir un especial Daniel Sancho, se va a llamar Cocina Tailandesa, sobre el periplo de Daniel y de Edwin en Tailandia. Esto está bajo el paraguas de su programa Bestias en Podimo. Y fíjate que nosotros abordamos esta cuestión. Qué triste, qué pena o qué desazón que no hayamos podido conocer un poco más el perfil psicológico de Daniel Sancho, porque efectivamente no se le ha peritado por parte de nadie durante todo este procedimiento. La defensa sí que trasladó a 2 psicólogos forenses al juicio que sí que declararon, pero ellos mismos confirmaron que no habían podido analizar físicamente a Daniel Sancho en ningún momento. Es verdad que ellos hablan a veces de una persona disociada para justificar ese desmembramiento del cuerpo de Edwin, otras veces hablan de un miedo insuperable, una persona que ya no consigue quitarse de encima la amenaza que supone Edwin y por tanto no le queda otra que matarlo. Pero todo esto, que son teorías, que son espectros de trastornos psicológicos que están en el aire, en ningún momento se han podido confirmar porque, como te digo, nadie ha podido hacer un informe forense de Daniel Sancho. Ojo, hay un antecedente que quizás sí que nos sirve para entender un poco la personalidad de este chaval de 30 años. En el año 2019, Daniel Sancho tiene un problema aquí en España, quizás un problema menor, haciendo una comparación con lo que estamos hablando ahora mismo. Pero en el año 2019, Daniel Sancho ya, en noviembre de ese año, tuvo un problema con una persona a la hora de enfrentarse a coger un taxi, una cosa tan cotidiana como es salir de fiesta y coger un taxi, pues él mismo tuvo un problema. En la calle, si no recuerdo mal, es José Abascal. Él sale de madrugada a las 4 y pico, intenta coger un taxi y hay una cola que se ha realizado de forma pues educada y lógica y él decide saltarse esa cola e introducirse en el primer taxi que para. Esto le provoca un enfrentamiento con la persona que se encontraba en primer puesto y Daniel Sancho, para concluir la situación, le pega un puñetazo a esta persona en la cabeza que le provoca la pérdida de un diente e incluso una brecha. Esto, que además se ha juzgado hace muy poco, ha sido un delito de lesiones, pero nos hace un poco entender el arrebato, a lo mejor, el ánimo de Daniel Sancho a la hora de solventar, solucionar determinadas situaciones y tesituras a las que se enfrenta. No sabemos si es una persona que tiende un poco a comprender la violencia como parte de su diálogo, pero es cierto que con lo que tenemos en la mesa hablamos de una persona que al menos impulsos tiene. Hombre, claro, y que no tiene unas herramientas con las que cualquier persona, no me gusta utilizar la palabra normal, pero para entendernos, normales y corrientes, utilizamos ante estas situaciones que son muy cotidianas. Con lo cual, como bien dices, el escenario de imaginarse cuando es una persona que utiliza, bueno, familiarmente la violencia, digamos, para solventar sus problemas, se enfrenta a otras situaciones menos cotidianas, pues es cierto que esos escenarios es lógico que nos los planteemos, en qué posición estaba él a ese nivel. Como yo decía al principio, cuando te presentaba, José Luis, tú estuviste en Tailandia durante el juicio. Aquello recordó a los peores, a veces, circos mediáticos que hemos montado en España. Y que se me entienda que lo digo con todo el respeto, porque el tema es muy, muy serio. Pero a veces la sensación que teníamos, lo que estábamos desde aquí, es que habíamos montado el circo los medios españoles, y que en Tailandia no se debía entender muy bien qué es lo que... No lo sé, me lo puedes responder tú, que estabas ahí. ¿Entendían bien por qué se había montado todo este lío, esta repercusión mediática, o ellos no llegaban a entender del todo qué estaba ocurriendo? Pues mira, David, Tailandia merece realmente un capítulo aparte en cuanto a cobertura mediática porque es cierto que fue un sainete. Ellos es verdad que reconocían la trascendencia mediática de Daniel Sancho y de su padre. Allí todo el mundo sabía que Rodolfo es un actor conocido y famoso, que además el abuelo de Daniel también, y que Daniel, pues de alguna manera, vivía de esa repercusión también, aunque solamente se le conociera por su faceta de chef en redes sociales.
Pero es verdad que los tailandeses no entendían nuestra manera tan agresiva, y se entienda la palabra agresiva a la hora de abordar las cosas con tanta voracidad, que nosotros es verdad que en las coberturas mediáticas acostumbramos y nos representamos con esta forma un poco de trabajar. Fíjate que se llegaron a montar dispositivos de seguimiento por parte de periodistas, tanto a Rodolfo Sancho como a Silvia Bronchalo. Dispositivos de seguimiento, lo aterrizo un poco, era coger moto a la hora de terminar el juicio y seguir el taxi, seguir la camioneta, seguir el coche que llevara a Silvia Bronchalo, a Rodolfo a su hotel y quedarse haciendo guardia. Esto en Tailandia no se entendía además que esa persecución constante, porque conforme fueran a lo mejor en un descanso a comprarse un plato de comida, ahí estaban los periodistas intentando coger una imagen de cómo pagaban, de cómo comían, de cómo bebían. Todo esto a ellos les sorprendía. Fíjate, te doy otro dato más. Al principio nosotros teníamos un poco la duda de si íbamos a poder cubrir el juicio desde dentro de una sala de prensa, como habituamos a hacer aquí en nuestro país.